Buenas tardes. Nosotros somos Maylene y Micaela y nuestro proyecto consiste en el estudio de la factibilidad técnica y financiera y la instalación de una refinería de aceite de girasol y soja. Para la realización de dicho estudio consideramos la necesidad de aceite refinado que va a requerir la empresa de Renopac. Renopac es una empresa que se encuentra dentro del grupo de Vicentín y fue fundada en el año 2018 y cuenta con una dotación de 70 empleados. Se encarga de fraccionar productos propios de la firma y brindar servicios envasados a terceros en los formatos de 900, 1500, 3000, 4500 y 5000 centímetros cúbicos. Hoy en día Renopac presenta una gran demanda, la cual no puede ser satisfecha totalmente debido a la falta de aceite refinado por parte de Renova. La misma es una refinería que se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros de la planta de Renopac y en reiteradas ocasiones no cumple con los horarios y días de entrega de aceite refinado. Por lo tanto, esto hace que Renopac deba poseer personal las 24 horas del día para poder recepcionar estos camiones con aceite refinado. Por lo tanto, nuestra propuesta es la instalación de una refinería de aceite junto al predio de la planta de Renopac para que pueda satisfacer su demanda de forma completa. Esto será posible ya que el aceite crudo será provisto por la planta de Ricardone de Vicentín, que es lo que está pasando actualmente, viajará a través de cañerías hacia la nueva refinería, y lo mismo con el aceite refinado que viajará desde la refinería mediante cañerías hacia los tanques de almacenamiento de Renopac. Por lo tanto, dentro de los objetivos que tenemos dentro del proyecto son la reducción del costo de transporte, debido a que eliminaremos los camiones y serán reemplazados por cañerías, la reducción de los costos de mano de obra. Con la instalación de esta nueva refinería, la envasadora podrá coordinar mejor el abastecimiento de sus necesidades de un mayor control de esta materia prima. A su vez, se mejorará el nivel de servicio al cliente, ya que se podrá cumplir con la demanda que tiene Renopac, y a su vez se reducirán los tiempos de parada de producción por falta de aceite. En principio, analizamos cómo fue variando la producción y el consumo tanto del aceite de girasol como de soja a lo largo de los años a nivel mundial y nacional. A partir de la información que obtuvimos, pudimos saber que el aceite de soja es el segundo aceite más consumido a nivel mundial y que el de girasol se encuentra en cuarto lugar. Como pueden ver en la imagen, tanto la producción como el consumo del aceite de soja y de girasol ha ido aumentando a lo largo de los años, desde 2011 hasta 2019. Con respecto al mercado nacional, según estimaciones de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, el consumo per cápita del aceite es de 20,3 litros por año en todas sus variaciones, de los cuales un 65% corresponde a aceite de girasol, un 25% corresponde a aceite de soja y un 10% está repartido entre el aceite de oliva, maíz y colza. Hoy en día, Renopac envasa aceite de girasol, de soja y de mezcla. Esta última está conformada un 94% por aceite de soja y un 6% por aceite de girasol. A partir de la información que pudimos obtener de Renopac sobre la demanda y la producción, desde sus inicios hasta abril de 2020, pudimos realizar la gráfica que se muestra en pantalla, la cual muestra que la demanda de los clientes fue superior a la producción que pudo realizar Renopac. Esto muestra la falta de aceite refinado que tuvo Renopac y también la falta de cumplimiento de los pedidos de sus clientes. Si segmentamos la demanda de Renopac en dos grandes clientes, tenemos los clientes de origen nacional con un 63% y los clientes de origen del exterior que representan un 37% de la demanda. A su vez, si segmentamos la demanda por aceite por cada tipo de cliente, se puede ver claramente que los de origen nacional consumen una mayor cantidad de aceite de girasol y los del exterior prefieren el aceite de soja. La producción de Renopac es bajo demanda, es decir, los clientes deben realizar su pedido con anticipación para poder realizar el control de la producción. En los gráficos siguientes se muestran durante qué meses hubo faltantes de aceite refinado y en qué cantidades.
Desde el año 2018 hasta abril de 2020, en el caso del aceite de girasol, el 13,3% de la demanda no pudo ser satisfecha, y en el caso del aceite de soja, el 10,1% de la demanda tampoco fue satisfecha durante ese mismo periodo. Por todo lo presentado, decidimos realizar los pronósticos de la demanda de aceite de girasol y de soja para los próximos meses para evitar este déficit de aceite. En el análisis de series temporales es muy importante graficar los datos para poder ver qué comportamiento tienen los mismos. Realizamos el gráfico de series de tiempo de la demanda de aceite de girasol y de aceite de soja. Podemos ver que en ninguno se pueden observar patrones de tendencia, de ciclo ni de estacionalidad, y por lo tanto concluimos que las series son estacionarias. Tampoco observamos valores atípicos ni outliers. Dentro de los métodos de suavización para series estacionarias encontramos el de promedios móviles simples y el de suavización exponencial simple. En el primero, el pronóstico se calcula con el promedio de todos los datos de los últimos n periodos, donde n es un parámetro que se debe elegir correctamente. Se lo denomina móvil, ya que una vez que se obtiene una nueva observación, se elimina la más antigua y se calcula nuevamente el promedio. En el segundo método, el pronóstico se calcula como el promedio ponderado entre el último valor observado y el pronóstico para ese mismo periodo. Si bien se utilizan los datos del periodo inmediato anterior, en realidad es el promedio ponderado de todos los datos históricos que decrecen exponencialmente según su antigüedad. Es decir, en este método se le va a dar más peso a los datos más recientes que a los más antiguos. Además, es uno de los métodos más utilizados para pronósticos de corto plazo, que son aquellos de 1 a 3 meses, con periodo mensual o semanal. Es muy simple y además requiere un mínimo de datos. Por todo esto, realizamos el pronóstico utilizando este método y obtuvimos los siguientes resultados para los pronósticos de mayo, junio y julio del año 2020. Obtuvimos la demanda de aceite refinado que va a requerir la empresa de Renopac, y además para calcular la demanda de aceite crudo de la nueva refinería, tuvimos en cuenta las pérdidas de aceite refinado que hay durante el proceso de refinación, que lo veremos más adelante. Para poder evaluar la calidad del método, realizamos el análisis de los residuos. Si el residuo es un ruido blanco, entonces el método elegido es el correcto. Por un lado, realizamos la prueba de Jung Box para poder determinar si la serie presenta o no autocorrelación. Podemos ver en la gráfica que la varianza es constante, ya que no se observa crecimiento ni decrecimiento. Además, todos los coeficientes de autocorrelación no son significativamente distintos de cero. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula de que los coeficientes son nulos, y por lo tanto la serie presenta autocorrelación. Esto quiere decir que los residuos son un ruido blanco y se acepta el método ajustado. Por otro lado, realizamos la prueba de Yarque-Vera, que es una prueba de bondad de ajuste para determinar si un grupo de datos tiene una distribución normal. En el caso de los residuos del aceite de soja, sí tienen esta distribución, y además no tienen autocorrelación. Esto implica además independencia y que los residuos son un ruido blanco gaussiano. Con respecto al proceso productivo, el refinado es un proceso mediante el cual se transforma el aceite crudo en un aceite apto para el consumo humano, modificando sus características químicas. Existen dos tipos de refinación, la refinación química y la física. En la planta que nosotros proponemos instalar se llevará a cabo la refinación química, ya que es la más apta para tratar aceites con alto contenido de fosfatos, como es el caso del aceite de soja y de girasol, ya que con la física no se lograría eliminar la gran cantidad de fosfatos que presentan estos aceites. Las etapas de este proceso son las siguientes. Primero se realiza una etapa de desgomado para eliminar los fosfátidos, tanto hidratables como no hidratables, utilizando una solución de ácido fosfórico. Luego se realiza una etapa de neutralización, que el objetivo es eliminar los ácidos grasos libres presentes en el aceite, con el agregado de una solución de soda cáustica, la cual, al entrar en contacto con los ácidos, provoca la formación de sus respectivas sales sódicas, a las cuales denominamos jabones. Estos jabones son prácticamente insolubles en el aceite y precipitan, y se los puede eliminar fácilmente a través de un proceso centrifugado.
Luego se realiza la etapa de butyrización, que el objetivo es eliminar las ceras presentes en el aceite y las cuales son las responsables de la aparición de turbidez y aumento de la viscosidad del aceite cuando se le almacena a bajas temperaturas o en algunas ocasiones a temperatura ambiente. La presencia de las ceras no implica que se modifiquen las propiedades nutritivas de la misma, pero si se envasa en aceite en envases transparentes, como es el caso de Renopac, el cliente puede pensar al observar el envase que el aceite presenta impurezas. Este proceso se lleva a cabo solamente en el aceite de girasol, ya que el aceite de soja no presenta ceras. Luego se realiza una etapa de lavado para eliminar los jabones o colípidos hidratados, y luego se realiza una etapa de sacado, donde lo que se busca es eliminar los restos de humedad presentes en el aceite, ya que una gran cantidad de humedad en el aceite disminuye la eficiencia de la etapa de blanqueo. En la etapa de blanqueo se utiliza un material absorbente como es la tierra de blanqueo o el carbón activado para eliminar aquellas sustancias que pueden modificar el color del aceite y mejorar así la calidad del aceite con respecto al color. Y por último, se realiza la etapa de desodorización, que el objetivo es eliminar todas aquellas sustancias que pueden provocar mal olor y mal sabor en el aceite. Como comentamos anteriormente, hay pérdidas de aceite crudo durante el proceso de refinación. Las mismas ocurren en la etapa del neutralizado, donde tenemos un 8% de pérdida, un 5% debido a la centrífuga y un 3% por saponificación. En la etapa de winterización también tenemos un 5% por centrífuga. En la de lavado tenemos un 10%, ya que tenemos 2 centrífugas. Y luego en la etapa de blanqueado, el 25% del aceite queda en la tierra de blanqueo de desecho. Por lo tanto, por cada tonelada de aceite de girasol que se desea refinar, vamos a necesitar 1,56 toneladas de aceite crudo, y por cada tonelada de aceite de soja que querramos refinar, vamos a necesitar 1,49 toneladas de aceite crudo. Esta diferencia se debe a que para la refinación del aceite de soja, la etapa de winterizado no se tiene en cuenta. Como comentamos al principio de la presentación, la empresa de Renopac cuenta con 3 líneas de envasado de alta tecnología, una línea Crones y 2 bidoneras. Consideramos que en un mes es posible que solamente se envasen botellas de 1,5 litros y bidones de 5 litros, ya que son los que representan el mayor consumo de aceite. Además, puede ser que en un mes se envasen solo aceite de girasol o solo de soja, y además, a través de información que pudimos obtener por personal de la empresa de Renopac, sabemos que el rendimiento de la línea Crones es del 75% y el de las bidoneras del 60%. Por lo tanto, la demanda máxima de aceite refinado que tendrá la empresa de Renopac es de 34.620 toneladas mensuales. Consideramos que esta va a ser la capacidad de la nueva refinería, ya que no podemos calcular la misma mediante los equipos por la complejidad del proceso. Con respecto a los requerimientos de materia prima e insumos, consideramos las pérdidas que se producen a lo largo del proceso de las pérdidas de aceite y también la cantidad estándar de consumo de insumos en kilogramos. A partir de eso, realizamos los respectivos cálculos y obtuvimos los resultados que se muestran en la tabla de abajo a la izquierda. Como pueden ver, la salmuera no es un insumo que se tiene en cuenta en la refinación del aceite de soja, ya que se utiliza en la etapa de winterización y, como dije antes, esta etapa no se lleva a cabo en este tipo de aceite. Con respecto a los requerimientos de mano de obra, decidimos que, como se está trabajando con un proceso continuo, decidimos que la planta funcione las 24 horas del día, en 4 turnos rotativos, todos los días del año, ya que si funcionaría en 1 o 2 turnos, llevaría gran cantidad de tiempo poner a punto la refinería, lo cual provocaría aceite de baja calidad que tendría que ser reprocesado, en el peor de los casos desperdiciado. Además, los tiempos, las temperaturas y las presiones de ciclos de inicio y apagado de algunos equipos pueden generar que estos se desgasten con mayor facilidad y más rápido. Decidimos que para cada turno se debería contratar un panelista, el cual estaría observando constantemente el panel de control, que muestra los indicadores del proceso y si el mismo está bajo control. El ayudante de panelista, que también estará junto con el panelista, pero también realizará tareas de planta como dosificación de insumos, apertura y cierre de válvulas, cambio de filtros y toma de muestras del aceite en la distinta etapa del proceso.
En caso que el ayudante necesite ayuda del panelista, el panelista abandonará el tablero de control, pero sí o sí se tiene que quedar el supervisor de turno observando el panel de control. También pensamos en contratar 2 personas, un mecánico y un eléctrico, para realizar los respectivos mantenimientos, y le reportarán los mantenimientos realizados al supervisor de turno. Un operador de parque de tanques, que se encargará de la medición y las tomas de muestras del aceite, tanto crudo como del refinado, y la toma de muestras de los insumos que recepcionará y descargará. Un laboratorista, el cual realizará los análisis de las muestras tomadas por el operador del parque de tanques y por el ayudante del panelista, y realizarán informes que ayudará a tomar decisiones al panelista y al supervisor de turno respecto a si hay que hacer algún cambio en el proceso. Y por último, para cada turno se contratará un supervisor de turno, el cual coordinará las actividades de todas las personas anteriormente mencionadas y reportará al jefe de planta. En el turno central se contratará un jefe de planta, el cual, además de establecer los requerimientos de mano de obra, los horarios, realizar reportes sobre consumos, insumos, producción y problemas de la planta que serán presentados a los directores, entre otras actividades, también programará la producción, ya que al ser un proceso continuo y solamente de dos productos, aceite refinado de soja y aceite refinado de girasol, no es necesario contratar una persona para realizar esta tarea en específico. El gerente será el mismo que el de la planta envasadora, para así lograr una mejor coordinación entre ambas plantas. Por último, con respecto a las actividades realizadas por el área de compras, sistemas y recursos humanos, esta será llevada a cabo por personal que hoy en día se encuentra trabajando para el Grupo Vicentín y brinda sus servicios a todas las plantas del grupo. A cambio, cada planta debe abonar una cantidad mensual que es proporcional al porcentaje de utilización de este recurso. Para la simulación consideramos que el sistema a estudiar es el aprovisionamiento de aceite refinado que llega a la planta de Renopac. Por lo tanto, nuestro objetivo es aumentar la cantidad de aceite refinado que va a llegar a esta envasadora, implementando un abastecimiento de forma continua de demanda mediante cañerías y eliminando los camiones. El sistema es un sistema terminal de un sistema no terminal, debido a que para poder representar que Renova no entrega continuamente, consideramos solamente que los camiones con aceite refinado van a ingresar a Renopac en el horario desde las 6 hasta las 22 horas. Debido a que es un sistema terminal, se van a necesitar un gran número de corridas independientes para obtener un resultado significativo, y además la inicialización debe ser la misma para todas las corridas. Continuamos con las variables y los parámetros. Obtuvimos una muestra de 74 datos de arribo de camiones a la planta de Renopac. También tenemos los tiempos de pesajes de las balanzas de entrada y las balanzas de salida, y los tiempos de descarga de aceite refinado en las dársenas 1 y 2. Definimos las variables exógenas, las cuales son las tasas de arribo del sistema real y del modelo alternativo, la tasa de servicios de las balanzas de entrada y de salida. La muestra de datos que tenemos es de los tiempos de pesaje de las balanzas de Renopac, y consideramos utilizar la misma tasa de servicio para las balanzas de Renova, ya que el proceso es el mismo. Además tenemos la tasa de servicio de las dársenas 1 y 2, la muestra de datos que tenemos es de los tiempos de descarga de aceite refinado en Renopac. Utilizamos la misma tasa de servicio para los tiempos de descarga de aceite crudo en Renova, ya que el proceso es el mismo, y también para los tiempos de carga de aceite refinado en Renova, ya que si bien el proceso de carga lleva un mayor tiempo que el proceso de descarga, las bombas de Renova son más potentes que las de Renopac, y esto hace que podamos asemejar los procesos. Además tenemos las tasas de servicio de refinación, tanto del modelo real como de la nueva refinería. Si bien no contamos con una muestra de datos para realizar los análisis respectivos, a través de bibliografía consultada pudimos concluir que la distribución triangular es apropiada para representar un proceso en el cual se pueden establecer límites máximos y mínimos y un valor más probable. En el caso de la refinación de Renova, sabemos que la misma puede refinar 1.300 toneladas por día, y si realizamos las respectivas conversiones, en 33,23 minutos se pueden refinar 30 toneladas. En el caso de la nueva refinería, consideramos la capacidad de la misma, que vimos anteriormente, que la misma es de 34.620 toneladas mensuales,
Por lo tanto, en 38,06 minutos se pueden refinar 30 toneladas. Una vez que establecimos la distribución de cada variable, armamos en arena el modelo conceptual de la situación actual y de la alternativa. En la situación actual, los camiones llegan con aceite crudo, llegan a Renova, realizan la descarga del mismo, y una vez que el aceite es refinado, se encuentra el aceite refinado, los camiones ingresan a la zona de carga, cargan el aceite refinado y se dirigen a llevar el aceite a los clientes. En algunos casos es Renopac, pero como comentamos al principio, Renova también refina a otros clientes, los cuales en su mayoría, en varias ocasiones, tienen prioridad, más prioridad que Renopac. Una vez que los camiones llegan a Renopac, luego de pasar por la balanza de ingreso, se dirigen a la zona de descarga, donde descargan el aceite refinado, el cual luego es almacenado en los tanques en espera de ser utilizado por la planta envasadora. En el modelo conceptual de la situación alternativa, como planteamos, nuestro proyecto propone eliminar los camiones y que el aceite se transporte a través de cañerías. Por lo tanto, el aceite crudo proveniente de Vicentín irá a través de una cañería a la refinería, y una vez que se obtenga el aceite refinado, el mismo se transportará hacia los tanques de almacenamiento en espera de ser utilizado por Renopac. Luego realizamos las respectivas corridas de cada sistema y obtuvimos los siguientes resultados. En promedio, en el sistema real, llegaron a Renopac 35,35 entidades que contienen 30 toneladas. Y en el sistema alternativo llegaron 37 entidades que contienen 30 toneladas. Es decir, que en promedio en el sistema real llegaron 1.060 toneladas de aceite refinado, y en el alternativo 1.110 toneladas de aceite refinado. Una vez que calculamos estos resultados, calculamos el intervalo de confianza de Wells, que compara la variable interés, que es la cantidad de aceite refinado que llega a Renopac, entre ambos modelos. Este intervalo contiene todos valores negativos, lo que significa que la variable de interés en todas las pruebas del sistema alternativo tuvo valores mayores que en el sistema real. El aumento de la medida de rendimiento es un beneficio, ya que la intención es aumentar la cantidad de toneladas de aceite refinado que llegan a Renopac. Por lo tanto, el sistema alternativo muestra una mejora. Continuamos con la evaluación de impacto ambiental. El propósito de la misma es realizar un estudio de impacto ambiental de un establecimiento de segunda categoría, es decir, de mediano impacto ambiental. Esto es cuando puede causar impactos negativos moderados, afectando parcialmente al medio ambiente, y que pueden eliminarse o mitigarse sus efectos a través de medidas conocidas y fácilmente aplicables. Asimismo, cuando su funcionamiento constituye un riesgo potencial y en caso de medidas descontroladas puede afectar moderadamente a la población, al medio ambiente y a bienes materiales. La nueva planta de la refinería se encontrará ubicada en el predio que se encuentra junto a Renopac, la cual está representada en un rectángulo rojo en la imagen. Esta parcela ya cuenta con abastecimiento de agua, energía eléctrica y gas. A continuación presentamos los niveles de impacto según las actividades que afectan en las etapas de obra, operación y postclausura, teniendo en cuenta los valores relativos totales de la matriz de importancia. Bueno, el factor agua se ve afectado negativamente en la etapa de operación y postclausura. Las actividades que impactan sobre este factor en la etapa de operación son la de desgomado, neutralización, winterizado, lavado y limpieza de máquinas e instalaciones de forma diaria. Esto se debe a que estas actividades generan agua con agua residual, con restos de aceite, fosfátidos, jabones, ceras, y en la etapa de postclausura, la actividad que impacta negativamente sobre este factor es la de la limpieza de máquinas e instalaciones para dejarlas aptas para su retiro. La razón es la misma de cuando se realiza la limpieza diaria en la etapa de operación. El factor suelo se ve afectado en las tres etapas planteadas. Todas las actividades de la etapa de obra generan que cada elemento de este factor alcanza un nivel de impacto crítico, especialmente por todo el movimiento del suelo que hay que realizar para realizar la instalación de esta nueva refinería. En la etapa de operación, el uso del suelo, la erosión y el hundimiento son los que más se ven afectados, principalmente por el movimiento del transporte de insumos, de equipos y el retiro de residuos.
que tienen un impacto bajo, excepto por el uso del suelo, que también se ve afectado por las tierras de blanqueo que se encuentran depositadas en los rellenos sanitarios. Y por último, la etapa de posclausura, los mayores inconvenientes se presentan en el desmontaje de los equipos y maquinarias y en el retiro de los materiales, especialmente por el hundimiento de los suelos. Al igual que el factor anterior, el factor aire se ve afectado también en las tres etapas. En la etapa de obra, todas las actividades impactan sobre este factor, pero en una gran medida en el elemento ruido por los sonidos propios de una construcción y movimientos de maquinarias. En la etapa de operación, este factor se ve afectado por las actividades de descarga y recepción de insumos y retiro de residuos, impactando negativamente en la calidad del aire y en menor proporción en el ruido, generando niveles de impacto moderado y bajo respectivamente. Y por último, en la etapa de posclausura, el único elemento que se ha afectado es el ruido, debido al movimiento de máquinas para retirar los materiales de la estructura de la refinería. El factor biota solamente se ha afectado en la etapa de obra, donde todas sus actividades provocan un nivel de impacto crítico en similar proporción para cada uno de sus elementos. El factor de economía y población, estas tres etapas generan un impacto positivo debido a la generación de empleos, pero en la etapa de obra el valor del terreno se ve afectado negativamente, aunque en menor proporción con respecto al aspecto antes dicho. Luego de haber evaluado todos los impactos generados y en qué nivel afectan, decidimos establecer ciertas medidas para poder prevenir, mitigar y restaurar los impactos que se generaron. Algunas de ellas son que el recorrido de transporte se realice sobre un único camino, reforzarlos periódicamente, realizar un correcto almacenamiento de los residuos generados hasta su recolección, en especial de las tierras de blanqueo, por su gran potencial de autoignición, por lo tanto se los tiene que almacenar en bolquetes con tapa, contratar empresas que se encarguen de la recolección de los residuos y que aseguren un adecuado tratamiento y deposición de los residuos, colocar amortiguadores y maquinarias para reducir las vibraciones, instalar una planta de tratamiento de fluentes líquidos, colocar plantas autóctonas en los alrededores de la refinería y restablecer los elementos del suelo y realizar una reposición de la vegetación autóctona luego de la etapa de postclausura. Por último, realizamos la evaluación económica. El propósito de la misma es determinar mediante indicadores financieros la rentabilidad del proyecto. Para ello tuvimos que estimar en detalle los ingresos, el capital inicial y los costos de operación. El costo del aceite crudo no lo tuvimos en cuenta, ya que hoy en día Renopac se lo compra Vicentini y Renova solamente brinda el servicio de refinación. El capital de trabajo equivale al valor de 30 días del costo operativo e insumos, ya que luego de ese plazo Renopac podrá afrontar con estos costos, y están todos los valores expresados en dólares. Como resultado, obtuvimos que el valor actual neto es mayor a 0, por lo tanto muestra la rentabilidad que obtendremos luego de recuperar la inversión por sobre la tasa de retorno exigida. La tasa interna de retorno toma un valor del 30,86%, mostrando esa rentabilidad como porcentaje, y el periodo de recupero de la inversión es de 3 años y 1 mes. Para analizar la sensibilidad del proyecto, hemos decidido calcular el valor del VAN al variar la cantidad de aceite refinado de girasol y la cantidad de aceite refinado de soja, y planteamos 36 escenarios, los cuales pensamos en llevarlos siempre a la peor situación, es decir, que se reduzca la cantidad de aceite refinado de ambos tipos de aceite. Los 36 escenarios propuestos se muestran en pantalla. Como podrán ver, la cantidad de aceite refinado de soja se puede reducir hasta un 83%, manteniendo constante la de girasol, y la cantidad de aceite refinado de girasol se puede reducir hasta un 66%, manteniendo constante la de soja, y aún así el proyecto seguiría siendo rentable. Como conclusión, obtenemos que con la instalación de esta nueva refinería obtendremos un ahorro en el costo de transporte y en el costo de la mano de obra. A través de la simulación pudimos observar que la cantidad de aceite refinado que va a llegar a la planta de Renopac será mayor,
y de esta forma se podrá cumplir con la demanda de esta envasadora. Esto va a ser posible ya que la nueva planta a instalar refinará aceite que solamente será de uso exclusivo de Renopac, y por lo tanto la misma podrá tener un mayor control de esta materia prima y coordinarla según las necesidades de la misma. Además, se mejorará el nivel de servicio al cliente, ya que se podrán cumplir con los pedidos en plazos y con las cantidades que se requirieron. Además, disminuirán los tiempos de parada de producción por falta de aceite. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algunas preguntas?